Hola amigos, existen multitud de casos relacionados al fenómeno ovni en los cuales estos seres supuestamente extraterrestres o en todo caso no humanos y no usuales, pues no solamente se presentan como una lucecilla frente a los testigos, y tampoco llegan pues a esos casos espectaculares en los que se ve a los supuestos extraterrestres en vivo y en directo. Pero sí hay una visión cercana de sus naves, las cuales incluso llegan a interactuar con maquinaria, con objetos tecnológicos terrestres. Voy a relatarles, voy a leerles un caso que está consignado en el excelente libro Encuentros en Montaña Roja de JJ Benítez. La edición que yo tengo es una preciosidad porque tiene esas tapas duras que ahora ya, pues por temas de costos o de dejadez, ya no se estilan, correspondiente a la editorial Plaza y Janés en su colección Otros Mundos, de hace algunas décadas atrás. Sí, esa que iniciaba con la frase «Hay otros mundos, pero están en este», del poeta Paul Eluard. Bien, primero que nada un agradecimiento a mi amigo Javier, también pues él, una persona muy interesada por estas cuestiones, también suele visitar Chilca con cierta asiduidad y es quien me hizo llegar esta edición de Encuentros en Montaña Roja. Pero vayamos al caso. Página 115. 3 ovnis inmovilizan a una avioneta. Carlos Antonio de los Santos es un piloto joven. Cuando sufrió, porque este es en mi opinión el término exacto, su encuentro con los 3 ovnis, contabilizaba en su haber 2 años como profesional y algo menos de 400 horas de vuelo. Había cursado estudios en varias escuelas de navegación aérea y dispone del título de piloto comercial y privado y un total de 85 horas en el simulador. Su familia, de reconocido prestigio y honradez, está íntimamente vinculada a la aviación. Su padre es jefe de los mecánicos de la línea aérea mexicana de aviación y un tío suyo es en la actualidad inspector aeronáutico. De los Santos no fuma ni bebe y según sus propias palabras jamás había leído un solo libro de ciencia ficción y ovnis. Pero vayamos al grano. ¿Qué fue lo que ocurrió aquel 3 de mayo de 1975? El viernes 2 de mayo Carlos Antonio, que entonces contaba 23 años, salió rumbo a Zihuatanejo en el estado de Guerrero. Pilotaba una avioneta Piper Azteca, monomotor de 4 plazas. El aparato era propiedad de la compañía Pelletier Sociedad Anónima, dedicada al estudio y análisis de aguas y en la que nuestro hombre trabajaba como piloto. Después de aterrizar en el complejo Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, donde dejó a 2 ingenieros, de los Santos prosiguió vuelo, llegando a su destino al atardecer, y puesto que la Piper no estaba acondicionada para vuelos nocturnos, decidió pernoctar en Zihuatanejo, regresando a la mañana siguiente a México Distrito Federal. Cenó a las 8 de la noche y se acostó. Pero a la mañana siguiente el tiempo había cambiado, la nubosidad y la bruma sobre Zihuatanejo eran abundantes, y esta circunstancia le obligó a prescindir del clásico sistema de orientación visual en el vuelo de retorno a México DF. Carlos tuvo que guiarse por los instrumentos, siendo necesario el chequeo al llegar a Tequesquitengo. Desde allí pondría rumbo a la capital federal. A las 10:30 de la mañana del citado 3 de mayo, y sin haber podido desayunar, Carlos Antonio de los Santos era autorizado a despegar. Tomó la aerovía G3, Zihuatanejo-Tequesquitengo, bajo indicación del ADF. Al principio voló a 13.500 pies de altura, pero el mal tiempo le obligó a ascender situándose a unos 14.500 pies. De esta forma evitó la bruma. Al llegar a Tequesquitengo, sus instrumentos marcaban una altitud de 15.000 pies, e inició un suave descenso a fin de visualizar la laguna ya existente. Rectificó su rumbo hacia México DF, al tiempo que se situaba a unos 14.000 pies. Pero no terminaba de localizar la laguna, y volvió la vista al frente. Fue entonces cuando tuvo la sensación de que algo estaba junto a su avioneta. «Me quedé petrificado», explicó el piloto. Al mirar hacia mi derecha vi sobre el plano un objeto como jamás había visto en mi vida. Era como 2 platos unidos por su parte cóncava.
y estaba materialmente pegado al ala. ¿A qué distancia? A unos 20 centímetros del plano y a poco más de 1,5 metros de mi cabina. El objeto, siguió describiendo de los Santos, tenía como una pequeña cúpula en la parte superior y en ella se apreciaba también una ventanilla. En lo más alto llevaba algo parecido a una antena. Cuando aún no me había repuesto del susto, por mi izquierda apareció otro objeto exactamente igual. Estaba en la misma posición, sobre el ala izquierda y a idéntica distancia. Casi simultáneamente vi como un tercer disco se precipitaba hacia el morro del avión. Creí que se iba a estrellar contra el parabrisas, pero en el último segundo se deslizó hacia la panza de la Piper. Y supongo que se pegó al fuselaje, porque escuché un ruido como si algo me hubiera golpeado. Y me percaté de que la avioneta empezaba a ser elevada. Por más que manipulé los mandos, no tenía el control, no sabía qué hacer. Dios mío, no le deseo esa situación ni a mi peor enemigo. Pensé en banquear el avión para golpear al objeto de mi izquierda, pero los controles tampoco respondieron. Intenté entonces sacar el tren de aterrizaje para hacer lo propio con el disco que se había situado bajo la Piper, pero fue inútil, tampoco salía y me quedé sin habla, no sabía qué hacer, empecé a llorar. Al fin el piloto pudo reaccionar e intentó conectar por radio con el control de México. He aquí el diálogo grabado en cinta. Centro México del Extra Bravo, Extra Alfa Unión, Mayday, Mayday. Aquí Centro México, adelante, Extra Alfa Unión. En este punto el piloto de la avioneta repite su llamada por 2 veces consecutivas. Al parecer, Carlos Antonio de los Santos no recibía la respuesta del centro de control. Adelante, Extra Alfa Unión, aquí Centro México, diga. Extra Alfa Unión a Centro México, el avión va sin control. No estoy controlando el avión. Tengo 3 objetos visuales no identificados volando alrededor de mí. Uno se precipitó al avión y me pegó en la parte inferior del avión. Está trabado el tren de aterrizaje y aparentemente no sale. Mi posición estoy establecido en el radial 004 del BOR Tequesquitengo. El avión va sin control, no lo estoy controlando. Centro México, ¿me escucha? Enterado, Extra Alfa Unión, deme su posición y la situación en que se encuentra. Vamos a localizar a las autoridades competentes. Ahí se interrumpe la comunicación. Hasta aquí los primeros y dramáticos minutos de la comunicación entre la Piper y el oficial de tráfico. El reloj del Centro de Control de México señalaba las 12:15 horas y se dio la alarma. El aeropuerto internacional Benito Juárez fue cerrado y así permaneció una hora. ¿Pero qué pasaba mientras tanto con Carlos Antonio de los Santos? Los 3 objetos de un color gris rata seguían a mi lado. Su dominio sobre mi avioneta era total. Aunque yo soltara los mandos, la Piper seguía ascendiendo hasta llegar a los 15.500 pies. En este nivel se mantuvo reduciendo la velocidad de 140 millas náuticas por hora a 120. Cuando dejé atrás el monte Ajusco, el disco de la izquierda se elevó y cruzó sobre la cabina, alejándose hacia la derecha. Inmediatamente el objeto de mi izquierda le siguió y ambos se perdieron en dirección a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y así lo notifiqué de inmediato al Centro de Control de México. ¿Y el tercer objeto? A ese no le vi alejarse, pero imaginé que había desaparecido porque al distanciarse los objetos recuperé instantáneamente el control del aparato. Al verse libre, el joven mexicano intentó soltar el tren de aterrizaje, pero el mecanismo seguía bloqueado. La Piper hizo un total de 8 pasadas sobre la torre de control del aeropuerto Ciudad de México a fin de que le informasen si se conseguía algún progreso. Después de 40 angustiosos minutos, Carlos consiguió liberar el tren valiéndose de un destornillador que actuó como palanca, y a las 13:34 horas lograba aterrizar sano y salvo en la franja de pasto existente entre las pistas 5 derecha y 5 izquierda. Allí, con el corazón en un puño, le esperaban bomberos, ambulancias y personal del aeropuerto, así como su tío Ignacio Silva de la Mora, inspector aeronáutico con quien el piloto había ido analizando por radio los posibles desperfectos y los pasos a seguir en el aterrizaje de emergencia. Afortunadamente la toma de tierra fue buena y los bomberos no se vieron forzados a intervenir, y el piloto descendió de la Piper por sus propios medios. En realidad, aquí iban a empezar las verdaderas dificultades para él. Las autoridades aeronáuticas pensaron que Carlos Antonio de los Santos estaba ebrio o drogado, y lo trasladaron a la clínica de comunicaciones situada en la misma zona del aeropuerto internacional, donde lo sometieron a un completo examen médico. Este chequeo le fue practicado por el doctor Ernesto Gámez Literas, pero los resultados fueron enteramente satisfactorios. El joven piloto se encontraba en perfecto estado. A este examen clínico siguió una extensa declaración oficial. En sus manifestaciones, Carlos Antonio añadió también que los 3 objetos podían tener un diámetro de unos 3 metros por 1,20 de alto. No llevaban luz alguna de posición y tampoco observó toberas ni nada por el estilo.
Pocos días después, el 7 de mayo, el capitán Ramírez Altamirano, jefe de la Inspección Aérea de la Dirección de Aeronáutica Civil, informó a la prensa que el supuesto testigo de los 3 ovnis había sido sometido a una nueva serie de análisis médicos, psiquiátricos, neurológicos, etc., para determinar si en verdad había visto aquellos ovnis, y estas fueron sus conclusiones. El piloto había volado a más de 10.000 pies de altura, y esto le había provocado una hipoxia o falta de oxígeno en la sangre. Conclusión: los 3 ovnis solo habían sido producto de una alucinación. Pero la confusión de cuanto seguía en el caso se vio incrementada con unas nuevas declaraciones, esta vez a cargo del doctor Luis Amezcua González, jefe del Departamento de Medicina de Aviación del aeropuerto. Debido a que el piloto Carlos Antonio de los Santos Montiel, afirmó el médico, no ingirió alimentos en un lapso de 18 horas desde las 20 horas del 2 de mayo a las 14 horas aproximadamente del día siguiente, volando a más de 10.000 pies de altitud, su organismo sufrió una hipoglucemia o falta de azúcar en la sangre. Esto, combinado con la hipoxia, le produjo espejismos. Las explicaciones oficiales no terminaban de convencerme, y al regresar a España llevé a cabo una exhaustiva investigación sobre la hipoxia e hipoglicemia. La privación de alimentos por un periodo de 16 a 20 horas y mucho más tratándose de una persona joven y sana no me pareció un motivo justificado como para llegar al extremo de ver espejismos. Tampoco el hecho de volar a 15.000 pies sin equipo de oxígeno se me antojó una causa definitiva a la hora de tener alucinaciones. Tal y como pude averiguar por el propio piloto, este llevaba ya más de 2 años volando a más de 10.000 pies de altura y jamás había sufrido espejismos o cualquier tipo de perturbación mental. De haber ocurrido así, comentó con una lógica aplastante, seguramente me hubiera estrellado. Pero ¿notaste algún síntoma normal durante el vuelo? Ninguno, solo el susto. Los argumentos oficiales iban a quedar definitivamente mal parados cuando el 8 de mayo se filtró en el aeropuerto internacional una noticia que podía dilucidar el asunto. Y es que los ovnis habían sido detectados en el radar. El hecho se había registrado en el mismo instante en el que el piloto de Los Santos comunicaba a Control México el alejamiento de los ovnis. Curiosamente, el eco fue observado en la misma dirección que señaló el testigo. En este sentido, las declaraciones hechas por el ingeniero Enrique Méndez, director general de Radioaeronáutica Mexicana, al buen amigo e investigador Fernando Telles, fueron muy esclarecedoras. Además de lo que el piloto informó en el momento preciso en que dijo que los ovnis se apartaban de él, comentó el ingeniero, se detectó un eco en el radar a 14 millas al sudeste del aeropuerto. Llevaba rumbo este y dio un giro de 270 grados en un radio de 4 millas náuticas, a una velocidad aproximada de 450 millas por hora. Después se alejó, efectivamente, hacia la zona de los volcanes, tal y como reportó el piloto Santos Montiel. Preguntado sobre la posibilidad de que el eco fuera otro avión, Enrique Méndez respondió que no pudo ser un avión. La Piper era el único tráfico en el área. Se notificó el hecho a un avión que venía de Acapulco, pero no llegó a alcanzar la avioneta ni vio tampoco los 3 objetos. ¿El eco fue producido por algo sólido? Sí, así es. Otro de los testigos del eco en la pantalla fue el controlador de radar terminal Julio César Interián Díaz. Este fue su testimonio. De Tequesquitengo a México DF hay 48 millas. La avioneta fue detectada a 43, al sur del aeropuerto y como un solo eco. No se había establecido contacto radial. Era, en fin, la única nave en aquella zona. A 20 millas al sudeste se encuentra la zona de los volcanes, y el Ajusco está ligeramente a la izquierda del vector de vuelo de la avioneta. Era imposible saber si había más objetos allí, ya que estaban muy juntos. Debido a esa proximidad, solo era posible registrar un único eco. A unas 15 millas del aeropuerto, es decir, en la zona del monte Ajusco, se nos perdió la avioneta, ya que en esa parte es ciega para el radar. De nuevo en comunicación con De Los Santos, nos informó el controlador de aproximación, señor Estañol López, y a mí que los ovnis lo habían subido hasta 15.800 pies. En total lo tuvieron bajo su dominio unos 10 o 15 minutos. Perdimos contacto vía radar, pero no radial. Y en ese momento nos informó que había recuperado el control de la avioneta y que lo habían bajado sobre el Ajusco a unos 15.400 pies. De Los Santos comunicó entonces que los objetos se alejaban rumbo a los volcanes y que los estaba perdiendo de vista. En ese instante se detectó la avioneta a 12 millas al sur. En el momento que nos decía que los estaba perdiendo de vista, se vio otro eco a 15 millas de la Piper y a 14 al sudeste de nosotros. El eco efectuó entonces un giro a la izquierda de 270 grados en un radio de 3 a 4 millas a una velocidad de 450 a 500 millas náuticas por hora. Eso fue algo increíble. No le faltaba razón al controlador. Hoy, con nuestros sistemas de navegación aérea, un avión necesitaría un radio de 200 millas para poder efectuar un giro de esa naturaleza. Ese mismo aparato, volando a 450 o 500 millas por hora, precisaría de un radio mínimo de 8 millas para efectuar un giro semejante.
El caso de los 3 ovnis sobre la avioneta mexicana ofrecía en mi opinión un alto grado de credibilidad, mucho más a partir de la detección de los ecos no identificados en las pantallas de radar. Tampoco era esta la primera ni será la última vez que las autoridades aeronáuticas o militares de México o de cualquier otro país intentan camuflar la verdad. Una vez terminada la investigación, quedó en mí flotando como un fantasma una duda que todavía no he podido disipar. Si el caso fue realmente cierto y esos 3 ovnis volaron materialmente pegados a la Piper, ¿por qué bloquearon el tren de aterrizaje? ¿Qué sentido tenía magnetizar las partes mecánicas del tren, tal como apreciaron los técnicos en tierra? Si los seres que tripulaban aquellos 3 objetos eran conscientes de la avería que estaban produciendo, su comportamiento entraba de lleno en la más repugnante de las violencias, a no ser puestos a especular que los ovnis tratarán de ayudar a la Piper en aquellos momentos de confusión por parte del piloto, que, como se recordará, no terminaba de localizar la laguna de Quezquitengo. Sin embargo, en este caso el remedio estuvo a punto de ser peor que la enfermedad. Esta duda sobre la intencionalidad de los tripulantes de los ovnis había aparecido ya en mi mente en otras ocasiones. Algunos casos tan oscuros como el presente me obligaban a replantear la teoría de una bondad generalizada entre las diferentes civilizaciones que sin duda nos visitan desde siempre. Y aunque también es cierto que esos sucesos constituyen una porción insignificante dentro de la casuística ovni, uno no puede olvidarse de ellos con facilidad, sobre todo cuando ha pasado horas antes en lugares remotos y solitarios, en plena oscuridad de la noche, esperando que aparezcan. Queridos amigos, espero que este relato les haya agradado. Como les mencioné, el libro es Encuentros en Montaña Roja de J.J. Benítez. Y me mueve a la misma reflexión que al autor del libro, al gran Juanjo. Y es que mucha gente cae en el error de pensar que los seres de otros mundos, o pretendidamente otros mundos, llámalos extraterrestres, seres interdimensionales, ultraterrestres, elementos elementales de la naturaleza, bueno, los que fueran, ¿no? Algunos ya más allá de lo material, que ya incluso los llegan a meter en términos espirituales y todo, pues son seres buenos, que como son superiores, entre comillas, ¿no? en caso existan, en cuestiones pues morales también han de ser superiores, pero no es así. Creo que nuestra especie es el mejor y a la vez lamentable ejemplo de que una civilización puede ir creciendo rapidísimo en el ámbito tecnológico, pero moralmente, humanamente, nunca mejor dicho, puede estar por los suelos, puede estar en decadencia total, puede llevar a cabo los más terribles actos. Entonces, ¿por qué tendríamos que divinizar y pensar distinto, pensar que son todo luz los seres que de otros lugares supuestamente provengan? Eso es algo que yo nunca me he tragado. Cuando yo veo grupos, contactistas, e incluso supuestos investigadores, difusores, etcétera, y que te hablan de hermanos mayores, te hablan de seres de luz, de enviados celestiales, pues en realidad están reproduciendo los tópicos de los dioses de la antigüedad, ¿no? Que la gente los adoraba, los miraba, embobada, y de pronto esos dioses le hacían alguna canallada, porque no eran dioses, eran seres de otros mundos, y probablemente les pase lo que le está ocurriendo a la ciencia terrestre en la actualidad. Mientras más aumenta la ciencia, más se reduce la ética en nombre del progreso, hasta que llegue el punto que la ética desaparece, porque además la han desprovista de su hermana, que es la religión, que es la espiritualidad, la fe en lo superior, en lo trascendente. Entonces queda la ciencia desnuda y eso es terrible, eso es peligrosísimo. Yo estoy seguro que eso desgraciadamente está ocurriendo en nuestro mundo y ya pasó y no tiene quizá remedio en otros mundos tecnológicamente, y repito, solo tecnológicamente más avanzados que este. Así que esos seres vienen aquí a la Tierra, si es que es cierto que vienen, y pues hacen de las suyas y no hay límite moral que siquiera como teoría lo tengan en sus mentes. Así que, como también lo dijo J.J. Benítez más de una ocasión, el 52% de los casos aproximadamente de encuentros con estas entidades desconocidas pues ocasionan algún tipo de daño al testigo, ¿no? Así que, ¿qué recomendaba J.J. Benítez? Y yo extiendo también, me hago eco de ello. Si uno tiene uno de estos encuentros, pues que se aleje, que se vaya, que huya, que corra, porque no sabe ante qué está, ¿no? Y dicen que la curiosidad mató al gato. Yo no soy gato, pero no me gustaría que la curiosidad me mate. Algo así va la cosa.
Saludos amigos y espero que este relato y esta pequeña reflexión también haya sido de vuestro agrado. Un abrazo.